Muy buenos días, tardes o noches, en mi caso días, porque estoy grabando esto a las 2 de la mañana, cosa que a nadie le importa. Pero bueno, hoy vamos a revisar la historia de Maruyu junto a su coyuntura temporal que lo acompaña para tratar de descubrir qué es el efecto Maruyu o a qué le podemos llamar efecto Maruyu, ya que a muchos nos debe llamar la atención el fenómeno viral en el que se convirtieron y el éxito que está teniendo actualmente, siendo un grupo mayormente noventero. Y tú me dirás, todo esto es por las lindas chiquillas nomás pues, cojudo. Pues no, hay otros aspectos interesantes que podemos analizar desde la historia y el contexto cultural. Así que tranquilo joven y señorita antichichero, que este no será un video homenaje a Maruyu o a la cumbia chicha. Solo le daremos rienda suelta a nuestra curiosidad. Así que vamos a empezar de una vez. Primero que nada vamos a dejar bien en claro qué es la cumbia chicha y de dónde viene, lo que fue Maruyu en su tiempo y lo que están haciendo actualmente. La cumbia chicha en sí se origina en Lima, Perú, a partir de los años 60 como consecuencia de la migración de los campesinos a la ciudad. Algo que suena muy familiar con el caso de Bolivia y ya veremos por qué. Con el afán de conseguir un sonido más popular y digerible para el público citadino, mezclaron la cumbia con el tradicional huayño peruano, que es más característico de la zona rural o serrana. Podemos poner como ejemplo al grupo Los Chapis, que si le ponemos atención a la guitarra eléctrica, nos podemos dar cuenta que tiene la misma rítmica y estilo del arpa que se toca en el huayño. Pues bueno, sabiendo todo esto de la chicha peruana, podemos empezar a hablar de Maruyu. No solamente de Maruyu, sino también de otros grupos similares como Iberia, los Climax, los Ronish, entre otros, que aparecieron en los años 80 pero que tuvieron más éxito en los años 90. Y gran parte de este éxito se la deben a la migración campo-ciudad, como habíamos visto en el caso de la chicha peruana. Hablando de migración campo-ciudad, en Bolivia el mayor exponente es la ciudad de El Alto, que justamente se había fundado en los años 80, en 1985 para ser más exactos, porque la cantidad de campesinos que migraban a la ciudad de La Paz era tan grande que se tuvo que crear un nuevo municipio ahí donde estaban asentándose mayormente, en la zona norte. Al día de hoy El Alto es la ciudad más poblada del departamento de La Paz y la segunda ciudad más poblada del país, eso por hacer un pequeño pero importante paréntesis. Los grupos del género cumbia disco, que es el género que hace Maruyu, se habían vuelto muy populares en poblaciones rurales y laderas populares de las ciudades capitales. Los mismos Maruyu tenían su origen en un pueblito minero de Potosí llamado Uncía, que a propósito de los orígenes de Maruyu, los 4 hermanos Yucra, fundadores del grupo, tienen una historia muy sacrificada que la cuenta el ya fallecido Marcelo Yucra en un video que les voy a dejar en la descripción, y es si es que gustan saber más de su historia. Y bueno, pues el género de Maruyu consiste en fusionar la cumbia con el techno, el disco y el rock latino, por lo que podemos oír guitarras distorsionadas en algunas canciones. Pero lo que más llama la atención en la época son los ritmos pegajosos con sintetizador tocados al ritmo de la cumbia. Podemos formular una hipótesis del por qué se popularizó tanto esta música en los años 80. Hay algo que caracteriza mucho al latinoamericano, que es el sesgo blanquista u occidentalista, o también le podemos llamar eurocentrismo. Sea cual sea el nombre que le pongas, pero trata de pensar que toda la cultura que proviene de Europa y Estados Unidos lo consideramos superior o de mayor estatus. En el caso de nuestras relaciones sociales tenemos la concepción errónea de que la tez blanca es sinónimo de belleza o de superioridad. Esta forma de pensar estaba y aún está en el imaginario del campesino migrante y de los que somos descendientes de ellos, que crecimos en las ciudades, los cuales representamos una gran parte del país. Si a esto le sumamos los problemas de migración que había en la época, pues da como resultado una segregación étnica en las ciudades capitales, que en realidad viene desde los inicios de la vida republicana de nuestro país, y también de un intento de aculturalización de los indígenas que residen en las ciudades, pero más bien se quedó en un intento nada más. Para decirlo más claro, cuando un indígena venía a la ciudad a conseguir trabajo y asentarse en alguna ladera de la zona norte o en el alto, en el caso de la ciudad de La Paz,
se encontraba con una cultura citadina muy influenciada por el occidentalismo, tanto en eventos sociales como en el día a día, pero también se topaba con formas de pensar y preceptos que minusvaloraban su cultura, sus costumbres y su imagen. O sea que veían como algo malo o como algo inferior todo lo que viniera del indígena. Pensamiento white Livian, como diría alguien por ahí, pero ojo que el sesgo blanquista no tiene que ver necesariamente con el color de la piel. Una persona de tez oscura también puede tener pensamientos totalmente occidentalizados y eurocentristas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Maruyu? Pues el sesgo occidentalista y la segregación étnica hizo que el indígena se sintiera más orgulloso de sus raíces, como una actitud contestataria y reivindicativa, pero también a la par hizo que intentara imitar algunas costumbres occidentales para embonar en la sociedad citadina. Siguiendo una libélula en un prado, un día que había huido del pasado, cuando ya... Incluso los más jóvenes que eran ya nacidos en las ciudades llegarían a avergonzarse de sus raíces, contagiados por el maldito sesgo de superioridad blanquista. Unos buenos ejemplos artísticos de este fenómeno son la película Chuquiago de Antonio Eguino y la obra Me avergüenzan tus polleras de Juan Barrera. De hecho, Chuquiago refleja a grandes rasgos lo que es la segregación étnica. Una película muy recomendable. Volviendo al tema de Maruyu y el concepto de embonar en la sociedad citadina, precisamente para esto hicieron la fusión del disco, el techno, el rock latino como parte de la influencia occidental, con ritmos como la cumbia, y en ocasiones podías escuchar morenada, huayno hasta lambada como influencias regionales o no occidentales. La combinación perfecta para que los sectores populares de la ciudad, migrantes del campo, pudieran disfrutar y sentirse identificados. Pero también había un ingrediente especial para la identidad y para la preferencia de estos sectores populares, pues era la esencia paródica que tenían a la hora de imitar ritmos como la música disco o el rock latino. Ya sea intencional o no intencional, siempre es divertido e inquietante escuchar ritmos occidentales en versión cumbia o mezclados con la cumbia y el huayno. Esto también ayuda a que la música sea pegajosa, sencilla y muy bailable. Según yo, esta sería la principal razón por la que grupos de cumbia disco como Maruyu se convirtieran en actores muy importantes para la cultura urbana, ya que se hicieron muy populares en las fiestas de la zona norte de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. ¿Por qué no también en los sectores populares de las demás ciudades capitales durante los años 80? Pero principalmente los años 90, donde fue su época de oro, con canciones como Lunita, Dame Platita, Por Ella, Veneno para Olvidar, Sufriré de Iberia, Soledad de los Ronish, entre otros. Pues ahora, luego de repasar la historia de Maruyu y su época más importante, que fue la de los años 90, y por qué se hicieron tan populares en esta década, nos podemos dar más o menos una idea de qué es el efecto Maruyu. Ya podemos revisar la siguiente etapa, musicalmente hablando, que es la de los finales de los años 90 y comienzos de los años 2000. La creación de la cumbia sureña en Perú, más conocida como cumbia chicha aquí en Bolivia, porque lo que había provocado Maruyu en los años 90 fue una influencia tan fuerte que en Perú empezaron a surgir grupos con un sonido similar, pero mezclándolos con la música chicha, que es la que hablamos al comenzar el video. Entonces, para no mezclar peras con manzanas, podemos hacer la siguiente diferenciación. La música chicha es la que se creó en Lima en los años 60 con un sonido de cumbia clásica mezclado con huayno. La cumbia disco es lo que hacía Maruyu en los años 80 y 90 mayormente, y la cumbia sureña o cumbia chicha es la mezcla de ambos, de la chicha peruana con la cumbia disco. Pero no todo es una regla o una fórmula exacta. Hay grupos que tienen un sonido que tiran más para un lado o para el otro. Y pues de esta forma, durante toda la década de los 2000, la estuvo rompiendo la cumbia sureña de tal forma que habían perdido de vista a Maruyu. Estuve buscando presentaciones de ellos durante esta década y solo encontré presentaciones en Perú. Seguramente estuvieron más enfocados en giras internacionales y por eso teníamos muy fuera de foco toda esta época. Bueno, luego de haber revisado los inicios y la mejor época de Maruyu, la de los 80, década donde se nota su influencia porque a nivel mundial estaba pegando muy fuerte la música disco.
y la de los 90, que fue ya su consagración dentro de la cumbia boliviana. Si revisamos la coyuntura a nivel social, podíamos notar los primeros intentos de inclusión y acercamientos de las clases populares indígena descendientes con las clases citadina occidentalistas. Teníamos al primer presidente interino indígena aymara parlante como fue Víctor Hugo Cárdenas en 1993. Aquí están con nosotros la señora Lidia Catari y su esposo, don Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Bolivia. Teníamos la Tribuna Libre del Pueblo, donde por primera vez en la historia de la televisión, gente de la clase baja e indígenas eran protagonistas de un programa en horario estelar. Teníamos a la comadre Remedios Loza siendo la primera mujer de pollera en conducir un programa de televisión y en llegar al parlamento también. De poco a poquito estábamos empezando a dejar de lado la marginalización a ciertas clases sociales. Esto también repercutía en el mundo de la música, ya que desde el blanquismo y el occidentalismo se empezaría a ver con mejores ojos a la cumbia disco y a la cumbia chicha, cada vez más y más, año tras año, hasta llegar a los tiempos actuales. Así que desde este factor podríamos asemejar el efecto Maruyu con una Tribuna Libre del Pueblo, con la primer mujer de pollera en la televisión o incluso con Remedios Loza en el Congreso. Nadie puede negar que la nostalgia es un sentimiento que puede llegar a generar satisfacción, porque revivimos tiempos que creemos que fueron mejores y hasta nos ponen melancólicos no poder revivirlos. Pero nos vamos a enfocar en un segmento que es clave para las redes sociales, los millennials, que la verdad no me queda claro entre qué años son nacidos, pero más o menos son entre mediados de los años 80 y finales de los 90, que al día de hoy son gente que tiene entre 24 y 38 años. Precisamente son los de este rango de edad los que más utilizan e interactúan en las redes sociales. Siempre que entramos a TikTok o a Facebook nos encontramos con audios y videos virales que son muy likeados por la gente, justamente por el factor el pasado fue mejor, como el audio de Radio Panamericana. Desde La Paz, Bolivia, Panamericana, 580 kilociclos onda media. O los comerciales antiguos de los años 90, o series de televisión de los años 90, y es que esta década es la que más era romantizada por los millennials, porque esta temporada vivimos la infancia los que nacimos en la era de los 80 y finales de los 90, época en la que coincidentemente la cumbia disco de Maruyu y la cumbia chicha estaba en pleno apogeo. Es importante recalcar que no la escuchábamos nosotros de niños, sino nuestros padres y tíos cuando nos llevaban a sus prestes, matrimonios o bautizos. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Actualmente Maruyu se fortaleció en parte por la campaña mediática de nostalgia que hicieron en las redes sociales los millennials. Este factor casi que va de la mano con el primero que tocamos, que fue el de la desmarginalización, ya que la escena metalera como tribu urbana por los años 90 y los 2000 era tan hermética como sectaria a nivel de preferencias musicales, porque el metal no solamente era un género musical, era y es un estilo de vida, pero al día de hoy esos metaleros ya son señores con responsabilidades, familias, hijos, etc. El punto de todo esto es que al ser un metalero tan sectario y selectivo con la música, esta actitud también era una devoción al occidentalismo, porque si lo recordamos, los géneros del metal se desarrollan principalmente en Europa y Estados Unidos, y uno de los requisitos imprescindibles en el comportamiento de una tribu urbana era tener el sesgo de creer que tu identidad y preferencias eran superiores que la identidad y las preferencias de las otras personas. Yo hasta llegué a ver artículos en internet que decían que la gente que escuchaba metal era más inteligente que el resto. Pues todo vale con tal de confirmar tus sesgos, pero bueno, en esta época de los 90 y los 2000, este comportamiento estaba tan acentuado que siendo metalero no se te podía ni ocurrir escuchar cumbia, ni mucho menos chicha, porque la mancha de poser era un estigma que se tomaban muy en serio. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué tanto ha cambiado este comportamiento? Pues que el metal se ha ido aperturando y democratizando tanto que la palabra poser se ha reducido a prácticamente un meme. Ahora podemos ver metaleros bailando morenada, reggaetón o cumbia.
Por eso se los expone de manera tan jocosa en las redes y hasta se hacen virales. Por lo tanto, en nuestra coyuntura boliviana, el principal meme que se popularizó más es el de los metaleros escuchando Maroyu en sus farras, como si ya fuese algo habitual e imprescindible en las fiestas de cualquier true metalhead. Aún existen al día de hoy metaleros herméticos y sectarios, pero son menos, y la mayoría tiene más de 35 años. Pero bueno, yo no tengo nada en contra del metal. Es más, yo adoro mucho de los subgéneros del metal, solo que no comparto el comportamiento sectario de tribu urbana. Yo más que todo soy un melómano y un poser muy descarado. ¿Cómo llegamos de todo esto al factor de la desmarginalización? Pues con el pasar de los años el género del metal se ha ido aperturando tanto que el meme de metalero poser escuchando Maroyu en sus fiestas es la destrucción de la devoción por el occidentalismo. Y estos memes se hacen tan virales que ayudan a que la música de Maroyu se popularice todavía más. Yo quiero y no quiero que tú me hagas vivir así. Por mi parte, como director del grupo, hago un llamado de reflexión a mis hermanos para que se retracten de su proceder, mediten, recapaciten, ya que no existe ningún justificativo ni motivo alguno para que abandonen el grupo. En 2018, entre rumores y verdades, ya era inminente la separación de Maroyu. Esto sumado al factor nostalgia solo hizo incrementar la viralidad en las redes, ya que se creía que la agrupación iba a dejar de existir, por lo que la gente se entristecía despidiéndose de Maroyu para siempre después de 30 años de música. Todo esto entre comillas, porque una cosa es finalizar con algo y otra cosa es separarse. Y pues literalmente se separaron en 3 agrupaciones diferentes con el nombre de Maroyu. Si no están familiarizados con los integrantes originales del grupo, lo cual es muy probable porque tampoco yo lo estaba, acá los presento. Está el líder, creador y guitarrista llamado Marcelo Rodolfo Yucra, de donde salen las iniciales para el nombre del grupo, lo cual fue todo un descubrimiento para mí cuando lo supe. Luego está el baterista llamado Raúl Yucra, el bajista llamado Willy Yucra, que también era el vocalista, y finalmente Néstor Yucra, el tecladista. Bueno, lo que pasa es que en 2018 Willy, el vocalista, y Néstor, el tecladista, tuvieron diferencias con sus hermanos mayores Raúl y Marcelo, por lo cual este último intentó desmentirlo en los medios diciendo que Maroyu no dejaría de existir, y en efecto, no dejaron de existir, continuaron como Maroyu de Raúl Yucra, Maroyu de Néstor Yucra y Maroyu de Willy Yucra, la voz original. Para nadie es una sorpresa que el factor lindas chiquillas hicieran que Maroyu se viralizara y volviera tan popular. Pero fue un punto de bisagra muy peculiar porque ya era muy común ver bailarines en grupos de cumbia desde hace años, incluso en el mismo Maroyu. Lo que yo creo que marcó la diferencia es que la agrupación de Néstor Yucra fue la primera en incluir lo que parecían ser modelos de pasarela o de revista para sus presentaciones y videoclips, lo cual me lleva al anterior punto del occidentalismo. Estamos tan acostumbrados a ver que las modelos de revista o de televisión formen parte de un mundo de moda, fashion, por decirlo de alguna forma, que es más parte del mundo occidentalista, europeo o americano, que ver modelos de este tipo bailando un ritmo tan nacional y de estratos populares como la música de Maroyu generó una especie de impacto, de reivindicación y desoccidentalización. Fue más o menos como ver ese video viral de TikTok del gringo cantando la canción de Me he enamorado en inglés. Algo con tintes paródicos y reivindicativos a la vez. Además de la belleza y sensualidad, yo creo que este punto también fue muy relevante del por qué lo de las lindas chiquillas fue tan explosivo y viral, o por lo menos ese es mi punto de vista. En los últimos años, Maroyu hizo una gran campaña de marketing, en parte intencionalmente y en parte sin querer.
más que todo por la agrupación de Néstor Yucra. Primero la literal separación de 2018 y luego la partida de Marcelo Yucra fueron los sucesos que más impactaron a sus seguidores. Después la incorporación de modelos de revista como bailarinas, de revista entre comillas por decirlo de alguna forma, que desencadenó en chismeríos con Wendy y otras bailarinas de que si dejan o no dejan al grupo, de la incorporación de nuevas, líos amorosos, faranduleo y por otra parte conflictos entre los hermanos Yucra, demandas de hijos hacia sus tíos. No digo que todo esto último sea necesariamente parte de una estrategia de marketing, pero es una consecuencia de la fama que ya tienen Maroyu y sus bailarinas y sirven como entretenimiento morboso que ya mantienen enganchada a la gente. Pero toda esta campaña de marketing voluntaria e involuntaria no sería nada sin los más de 30 años de trayectoria que llevan como mayor relevancia en los años 90, que ha llevado a las generaciones actuales a revivir esta época en las redes sociales. Está acompañado de un proceso de desoccidentalización de las clases media y media alta, por lo que ahora Maroyu solamente toca para eventos muy grandes o caros. Y yo creo que se lo ganaron. Al final es una combinación de elementos, surgir en el momento indicado en una época donde se estaba dando un proceso de desmarginalización en el país, un momento de sincretismo donde las zonas rurales y la población de descendencia indígena de las ciudades estaban buscando una identidad, intentando acoplarse a la contemporaneidad citadina para poder animar a sus propios eventos sociales y fiestas. Por eso un local en un chalet más cumbia chicha o la cumbia disco de Maroyu siempre serán la mejor combinación para la identidad altiplánica de Bolivia. Ese es el efecto Maroyu.